Bueno, entonces hablábamos que los factores de transcripción tienen distintos motivos. Por ejemplo, acá vemos que estas son proteínas que son una hélice y una vuelta y otra hélice, ¿sí? O sea, ¿sí? Esta es la hélice que reconoce el DNA, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos de factores de transcripción. Hay otros que tienen láminas beta, ¿sí? Que pueden reconocer el DNA. Otros que son dedos de zinc, entonces pueden como que estos factores de transcripción en general son dímeros y van a reconocer entre ambos la secuencia de DNA, ¿no? O estos que son también otros dedos de zinc. Bueno, y acá hay una hélice, una vuelta y otra hélice, ¿sí? En general, muchos de los factores de transcripción forman dímeros, lo que permite un aumento de la afinidad y una especificidad en la unión del factor de transcripción. En general, si ustedes piensan, estos factores de transcripción van a reconocer en pocos nucleótidos. A veces reconocen entre 5 y 20 nucleótidos o 10 nucleótidos en la secuencia de DNA. Si ustedes piensan, puede haber muchas secuencias a lo largo del genoma de cualquier célula que sea blanco de reconocimiento de estos factores de transcripción. Entonces, digamos, estas proteínas se pueden unir a cualquiera de esas secuencias. Entonces, bueno, a veces en general lo que hacen estos factores de transcripción es que en vez de unirse, digamos, por separado, forman dímeros, con lo cual esas uniones que pueden formarse con el DNA, que son uniones débiles, al haber otro dominio que pueda también generar ese tipo de interacciones, ayuda a que el factor de transcripción puede unirse ahí y por lo tanto ser capaz de activar a la RNA polimerasa. En algunos casos uniéndose directamente a la RNA polimerasa y después vamos a ver cómo, o a veces se unen a otras proteínas y esas otras proteínas son las que se van a unir a la RNA polimerasa y activar la transcripción. Pero bueno, la unión de dímeros es mucho más fuerte al DNA que una unión de un monómero. Entonces, existen distintas técnicas que nos van a permitir estudiar, por ejemplo, cuáles son las secuencias regulatorias a las que se unen los factores de transcripción. Supónganse que ustedes conocen, están estudiando una determinada proteína y que tienen esa secuencia, digamos, desconocen la secuencia de esa proteína, por lo tanto van a poder tener la secuencia, digamos, del DNA. Entonces, esto es una técnica que se usó mucho no sé, en los 80s, en los 90s. Ahora se sigue usando, pero ya no tanto, ¿sí? Pero de todos modos, digamos, si es necesario se la usa, pero ya un poquito menos. Entonces, ustedes van a poder conocer la secuencia que ustedes piensan que puede ser, digamos, la secuencia de reconocimiento de un determinado factor de transcripción, ¿sí? O sea, ustedes están estudiando una proteína que quieren saber digamos, quieren saber cómo es el promotor que regula la expresión de su proteína y también, digamos, y tienen esa secuencia de la proteína, por ejemplo, A, tienen la secuencia genómica, ¿sí?, de esa proteína y sospechan, además, que esa secuencia de la proteína A, esa secuencia promotora de la proteína A, que la secuencia promotora es todo lo que está arriba del +1 de la transcripción, ¿sí? Que esa secuencia promotora tiene algunas secuencias que pueden ser, que están en cis, que pueden ser reconocidas por el factor de transcripción B, ¿sí? Entonces, para poder realmente saber si la secuencia promotora de la proteína A tiene secuencias que son reconocidas por el factor de transcripción B, ustedes lo que hacen es agarran y hacen una sonda, ¿sí? O
O sea, lo que van a hacer es sintetizar un oligo que va a tener más o menos 200 pares de bases del promotor de su proteína A. Esto, digamos, lo pueden hacer in vitro, pueden clonar esa secuencia y pueden marcarla radioactivamente, ¿sí? Entonces, luego lo que van a hacer es, van a armar un gel, como si fuera un gel para, como les contó hoy Andrea, una electroforesis para un SDS page, ¿sí? Y entonces van a correr esas proteínas. En una calle van a correr solo la sonda, ¿sí? En otra calle van a correr la sonda con un lisado, ¿sí? Que ustedes, o sea, ustedes tienen la sonda generada de la secuencia del promotor de su proteína A y van a correr esa sonda con el lisado celular de una célula que ustedes suponen que expresa el factor de transcripción B, ¿sí? Entonces corren la sonda con ese lisado. En otra calle van a correr la sonda con un competidor específico de ese factor de transcripción B más el lisado de proteínas. Estas van a correr todas estas proteínas y luego las van a transferir una membrana y lo van a revelar usando una placa fotográfica, ¿sí? Entonces, digamos, esto lo que les va a determinar es, bueno, si por ejemplo, en este caso, ustedes tienen la secuencia de genoma, o sea, tienen el probe, o sea, la secuencia promotora de la proteína A marcada radioactivamente, ¿sí? Junto con el lisado de las células que ustedes suponían que tenía el factor de transcripción B que se iba a unir a esa secuencia. Si ese factor de transcripción se une a la sonda, ustedes van a poder revelar la sonda por radioactividad. Fíjense que en la primera calle ustedes tenían solo la sonda que está marcada radioactivamente, pero corre mucho más rápido, mucho más liviana, ¿sí? Por eso está más abajo en el gel, pesa menos. Una vez que esta sonda se une al factor de transcripción B, hay un shift, hay un corrimiento de la banda y por eso aparece acá, ¿sí? En el tercer caso, ustedes corrieron la sonda, o sea, la sonda quiere decir la secuencia de la proteína A marcada, junto con el lisado celular que tenía el factor de transcripción B y un competidor específico de este factor de transcripción B, que ustedes sospechan. Todo esto implica que ustedes conocen bastantes cosas o suponen bastantes cosas. Y fíjense, cuando ustedes corren, le agregan un competidor específico, no ven, o sea, ven que la banda marcada radioactivamente corre igual que como si no tuviera ningún factor de transcripción unido, ¿sí? Corre mucho más, tiene menor peso, por eso corre más adelante en el gel. Ahora, si ustedes en la cuarta calle lo que van a hacer es correr la sonda más un competidor que tiene una mutación, con lo cual ese competidor no se puede unir y como tienen las proteínas, tienen factor B, este factor B se va a poder unir a la sonda, a su sitio de reconocimiento y entonces va a haber va a aparecer esta banda. Esta banda lo que implica es que ese factor de transcripción B está unido a la secuencia, digamos, regulatoria de la proteína A, al igual que acá. Y entonces, para poder determinar cuál es la identidad, para estar realmente seguros de que el factor B es el que se está uniendo acá, lo que uno hace es correr en la última calle lisados de la proteína donde está el factor B, la sonda y un anticuerpo que reconozca a la proteína, al factor de transcripción B. Entonces lo que uno ve es que hay un super shift, o sea, un super corrimiento. Esta banda que estaba acá ahora es mucho más pesada porque tiene unidos. Tiene la secuencia, digamos, de regulatoria de la proteína A más el factor B de transcripción B unido más el anticuerpo que reconoce ese factor B unido y esto es lo que genera este super shift, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado claro, si no, me consultan. Y también hay los genes
reporteros, que ya les conté en la otra clase de manipulación de DNA y RNA, también nos permiten ver dónde y cuándo un determinado gen se expresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno lo que puede agarrar es, uno tiene una proteína, por ejemplo, en este caso la proteína tiene la secuencia codificante de la proteína X, y arriba, digamos, y río arriba, digamos, de la secuencia codificante, están todas las secuencias de DNA regulatorias que están en cis, ¿sí? Entonces, uno lo que puede hacer es cambiar esta región codificante de la proteína X y ponerle, digamos, puede ponerle una proteína GFP, por ejemplo, una proteína reportera, río abajo de todas estas secuencias, que en definitiva son las que uno va a querer estudiar, ¿sí? Entonces después uno puede ir haciendo, digamos, todo esto se hace a través de distintos clonados, en donde uno clona distintas versiones, va a clonar, en un caso va a clonar solo la zona 3, río arriba de la secuencia de la GFP, en otro caso la zona 2, en otro caso la zona 1, en otro caso la 1 y 2, ¿sí? Y lo que va a hacer es, una vez que clone esto, este vector, digamos, lo va a expresar en una línea celular, ¿sí? O en distintas líneas celulares. Tenemos las líneas celulares de la A a la F. Entonces, luego uno va a poder fijarse, bueno, esta secuencia en cis regulatoria, digamos, ¿dónde hace que esta proteína se exprese? ¿En qué tipo celular hace que se exprese? Bueno, se ve que cuando uno clona solo esta secuencia en cis, ve que esta proteína se expresa solo en la línea B. Cuando uno clona la 2, ve que esta secuencia regula la expresión de esta proteína en estos 3 tipos celulares distintos, ¿sí? Entonces, uno haciendo este tipo de análisis y este tipo de clonados puede ver, digamos, dónde, en qué tipo, en realidad uno lo que se está fijando es, bueno, digamos, cuál de estos tipos celulares tiene los factores de transcripción capaces de reconocer cada una de estas secuencias e inducir la expresión de esta proteína GFP. Bueno, vamos entonces, los factores de transcripción dijimos que prenden o apagan la expresión de genes. Esto se empezó a estudiar al principio en bacterias, porque como ya sabemos, y se los dije muchas veces, son mucho más simples que los eucariotas, así que ahora vamos a ver un par de ejemplos del control de expresión en procariotas.